Hola y bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta sesión. Hoy vamos a estar hablando de la respuesta comunitaria al VIH, tuberculosis y malaria en contextos de emergencia a propósito de todo lo que estamos viviendo respecto al COVID-19 a nivel mundial. Es de verdad que nos ha traído unos grandes retos y unas necesidades urgentes también de cambiar la forma como estamos tomando acciones. Y para eso tenemos invitados e invitadas súper especiales el día de hoy. Yo soy Diego Moravello, consultor de la plataforma LAC, y les doy la bienvenida. Quiero presentar a nuestras y nuestros ponentes el día de hoy. Julia Terrón, ella trabaja en el Fondo Mundial desde hace 10 años, ha sido Fund Portfolio Manager de varios países en América Latina y otras regiones, entre varios cargos, y desde hace 3 años es Senior Fund Portfolio Manager para Haití. Antes del Fondo Mundial ha trabajado en diferentes organizaciones no gubernamentales y Naciones Unidas en diferentes ámbitos y regiones, incluso varios años también en América Latina, en Argentina y El Salvador. Ella es economista de formación con maestría en políticas públicas. También nos va a estar acompañando William Montaño. Él es activista hace 16 años en la defensa de los derechos humanos de las personas con VIH. Actualmente es primer suplente del NCP Bolivia por las poblaciones afectadas con VIH, vicepresidente del CODESIDA departamental de Cochabamba, Bolivia, secretario nacional de Desarrollo Humano del colectivo TLGB de Bolivia, facilitador del Instituto de Desarrollo Humano en el Programa de Salud y Derechos Humanos y representante suplente de IDPC LACA para Bolivia. Gabriela Bonilla es antropóloga, experta en diseño de políticas públicas, docente de adultos, está finalizando su máster en comunicación y desarrollo. Desde el 2003 ha trabajado con estructuras regionales de la sociedad civil, principalmente en sindicatos, y desde el 2007 ha coordinado proyectos en derechos humanos de derechos sexuales y reproductivos y VIH en las políticas educativas y en el mundo del trabajo. Actualmente es la gerente del proyecto VIH-ALEP de IVOS en la Oficina Regional para América Latina. También estará con nosotros Benjamin Eversley, él es asesor técnico de servicios en línea para VIH, PHI 360 y Linkage. Alejandra Corado Castés, asesora regional de programas de la Oficina Regional de ONUCIDA para América Latina y el Caribe. Fue directora del país de ONUCIDA en Venezuela del 2012 al 2015 y asesora en salud sexual y reproductiva para el Fondo de Población de las Naciones Unidas del 2003 al 2012. Es médica pediatra y especialista en medicina adolescente egresada de la Universidad Central de Venezuela. Especialista en salud salud sexual y reproductiva y VIH con 22 años de experiencia en el sector público. También nos estará acompañando el doctor Giovanni Ravazzi, asesor de atención y tratamiento del VIH de la Organización Panamericana de la Salud. Y por último, pero no menos importante, Annelies Hirschman es una profesional de la salud pública y desarrollo internacional con más de 28 años de experiencia focalizada en VIH, tuberculosis y malaria, y tiene un enfoque especial en la región América Latina y en el Caribe, así como también en el sureste de Asia. Desde el 2009 trabaja para el Fondo Mundial, primero como gerente de cartera de Latinoamérica y Sureste de Asia, y en el 2015 volvió a la región como jefa de región de América Latina y el Caribe. Desde abril de este año ha comenzado un nuevo rol dentro del fondo como directora del Departamento para Europa, Asia y América Latina y el Caribe. Les doy una gran bienvenida a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo no me quiero extender mucho más, pero quiero dar unas recomendaciones para que la conversación sea fluida. Las personas que están asistiendo, por favor, y tengan preguntas, les recomendamos dejarla en el chat para que nosotros podamos hacerlas al final de la sesión. La sesión va a quedar grabada y la podremos ver luego en el canal de YouTube de Plataforma LAC, pero sí les rogamos que tengan las preguntas a mano para que puedan enviarlas a través del chat. Sin más, quiero dar la palabra a Julia. Julia, bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Ok, perfecto. Si tienen que decirme algo, escríbanmelo en el chat, si no, no voy a saber. Bueno, muchas gracias, ha sido una aventura, pero lo hemos logrado. En esta ocasión les quería presentar la experiencia muy particular de Haití. Esto no es la experiencia relacionada con el coronavirus, pero
por la situación especial que vive el país para la respuesta al VIH. El país ha elaborado un plan de contingencia nacional hace un año más o menos, y muchos de los factores que les han llevado a elaborar este plan son factores que también aplican a la emergencia del coronavirus. Entonces hemos discutido con la plataforma y nos parecía un buen ejemplo a compartir con ustedes. Entonces, el plan de contingencia, un plan de emergencia, un plan B, del cual el país se ha dotado considerando la necesidad de poder responder ante desastres o situaciones imprevistas, que en el caso de Haití son la normalidad, me atrevo a decir, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y minimizar el impacto de las perturbaciones. En el caso de Haití son perturbaciones debidas a problemas políticos y económicos que causan el cierre de calles, de escuelas, de centros de salud. Entonces, tenemos un factor común que aplica también al COVID, que es la imposibilidad de las personas de movilizarse. Y garantizar así que las intervenciones puedan empezar. Entonces, hay tres grandes categorías de intervención del plan de contingencia. Uno es relacionado con amenazas específicas. Entonces, hay incapacidad de proveedores de medicamentos para abastecer los establecimientos, como pasa en muchos países ahora con el COVID. Se cierran los negocios, se cierran las actividades, los camiones no se pueden mover, los puertos están cerrados. Entonces, todos los diferentes movimientos en las diferentes etapas de supply chain para llegar a que los medicamentos lleguen al último eslabón se paran. También siempre en Haití, por causa de inseguridad y manifestaciones, pero lo mismo pasa con el COVID, hay incapacidad de los establecimientos en asegurar la dispensación de medicamentos o de atender a los pacientes, porque tienen poco tiempo, tienen momentos, por diferentes razones, pero aplican los dos casos. Y incapacidad de los pacientes para acceder a los servicios, en el caso de inseguridad, pero también en el caso de pacientes que los centros de salud ahora están desbordados con casos de COVID, o los pacientes, especialmente las personas con VIH, tienen temor a llegar al centro de salud por los riesgos de contagiarse con COVID. Entonces hay una serie de medidas que voy a presentar luego sobre este primer eslabón. La segunda categoría son medidas administrativas para asegurar la disponibilidad de recursos humanos, financieros, etc. Y la tercera medida, si puedes volver, son intervenciones transversales que pueden abordar diferentes problemas y voy a explicarlas en la próxima slide. Adelante. Entonces, para la primera categoría, hay diferentes medidas propuestas que están implementándose en Haití desde hace un año y hemos visto que hay unos resultados positivos. Uno es el aumento del stock regular de las instituciones. Se ha calculado en cada institución cuál es el máximo volumen de stock que pueden tener para disminuir el stock que está a nivel central y a nivel departamental y aumentar lo que está disponible al last mile. Eso quiere decir también que pueden haber algunas instituciones, el segundo punto que ven, que tienen más capacidad. No necesariamente quiere decir que necesitan todo ese medicamento, pero es importante que las diferentes instituciones trabajen en network. Así, si institución A tiene capacidad para almacenar más medicamentos, puede almacenarlos también para la institución B, que está cerquita, pero que no tiene un almacén grande. Y se constituyeron hubs regionales, porque una vez que tú bajas al último nivel más medicamentos, obviamente pueden haber más riesgos de under o overstock, entonces tienen que tener una capacidad de distribuirse el under overstock entre ellos. También hemos utilizado medios alternativos de transporte. Las agencias de Naciones Unidas han sido muy útiles en esto. Hemos, de un lado, a través de charters aéreos privados que se han alquilado en algunas partes,
Hay unas experiencias muy incipientes de trabajar con drones, pero también el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ha puesto a disposición los helicópteros que ellos usan para la distribución de alimentos, para ser utilizado para distribución de medicamentos. Entonces, si un centro de salud tiene sus propios medios de transporte y puede venir a buscarse los medicamentos, hemos hecho un poco al revés y transformado el push system en un pull system y trabajado un poco dependiendo de quién puede ayudar esencialmente. Hemos también identificado unos problemas que se aplican, y yo pienso que van a aplicar a muchos países de la región, es que cuando estamos trabajando, intentando poner más stock de medicamentos y pasar a multi-scripting y compramos más cantidades para hacer frente a la emergencia, hay un riesgo inevitable, o que yo sepa, pero si alguien tiene soluciones, sería útil discutirlas, que vamos a ser menos reactivos para poder actualizar normas. Si actualizo hoy una norma, pues ya tengo 8 meses de stock basado en las normas viejas, no voy a poder aplicar esa norma hasta que se me acabe el stock, a menos que esté disponible en importar los medicamentos que ya son desactualizados. En Haití, supongo que en muchos países también de la región tenemos muchos problemas con la inflexibilidad de reglamentos internos, incluyendo el desaduanaje de los medicamentos, que no nos permiten de reaccionar tan rápido como quisiéramos en contexto de crisis. Siguiente. En cuanto a la incapacidad de los establecimientos para dispensar los medicamentos, se han analizado 2 escenarios. Hay escenarios en los cuales el personal del programa puede tener acceso a la institución y puede implementar ahí una celda de emergencia que pueda asegurar la dispensación de medicamentos. Hay casos en los cuales el personal no tiene acceso al centro de salud. En el caso de COVID podría ser porque el centro de salud está siendo utilizado principalmente para actividades de COVID y no podemos más hacer nuestras actividades rutinarias de VIH. Para enfrentar estos desafíos, se han propuesto diferentes medidas. Una es que se constituya cuando posible un espacio de almacenamiento secundario para que si un centro de salud está cerrado y los pacientes son referidos a otro centro de salud, este otro centro de salud pueda acceder a los medicamentos en este centro de almacenamiento secundario, donde hay siempre un stock de emergencia. Como lo decía antes, hay un trabajo en networks para que los pacientes, cuando no pueden más ir a un centro, puedan ser canalizados a otro centro del mismo network, y la dispensación de medicamentos intermitentes. Adelante. También los pacientes, como hemos dicho, pueden tener menos posibilidad de acercarse a los establecimientos. Eso es muy actual en el caso del COVID. En Haití hemos apoyado con PEPFAR el programa para aumentar drásticamente el porcentaje de los pacientes que están en MMD, en dispensación multi-month dispensing, no sé cómo se dice en español, y ya en Haití, por causa de la crisis crónica que sufre el país, hasta 80% de los pacientes tienen un stock de hasta 6 meses de medicamentos. Hemos visto que esto tiene un impacto positivo. Ahora esto tiene un impacto positivo si acompañado por un buen trabajo de seguimiento a través de agentes comunitarios, grupos de apoyo, etc. Y obviamente hay también riesgos que hay que asumir, que podemos perder una cantidad más importante de medicamentos. Tenemos hubs locales para distribuirlos, entonces no es solo a través de los centros de salud, pero también a través de dispensación comunitaria.
Y el programa ha trabajado, gracias también a la abogacía de la sociedad civil, hay que decir, para tener una subvención de los costos de comunicación para los pacientes, para que puedan tener sin costo una comunicación periódica con los proveedores de salud y con los grupos de apoyo de personas viviendo con VIH. Siguiente. No voy a hablar de esto porque es más realmente relacionado a crisis humanitarias y qué hacemos con el personal, así que la dejé solo para tener la presentación completa sobre el plan de contingencia. Pasamos a la siguiente. Hotline. Esto no parece muy innovador, pero ha sido muy útil en Haití y quería mencionarlo. Se ha establecido una hotline nacional para los pacientes con VIH. Se está, justamente porque ha tenido resultados positivos, se está evaluando de extenderlo para tuberculosis y malaria. Justamente en Haití, crónicamente, el paciente nunca sabe si y cuándo va a poder tener acceso a su centro de salud para dispensación de medicamentos o otra asistencia. Entonces, esta hotline es el canal de comunicación privilegiado y simple para que si el paciente no sabe dónde ir o cuándo ir, llama antes de ir. Imaginamos que un paciente ya no tiene recursos para tomarse el bus o los medios de transporte, no hay medio de transporte. Antes de embarcarse en un viaje de 4 o 5 horas para el centro de salud sin saber si va a tener éxito, llama a este número y dice necesito ir a visita, es que puedo ir o no. La comunicación a veces no puede ser en tiempo real, pero hay un sistema de un decision tree que pueden ver a la derecha, que permite al operador de marcar cuál es la consulta, de volver al network y de volver a llamar a la persona para darle la información con una política del mismo día. Cada persona que llama tiene que tener la información. Si el centro no es disponible, parte de ese apoyo es decir al paciente, tu centro de salud no está disponible en este momento, pero el centro de salud más cercano es este otro y ellos están esperando. O, cuando posible, decir, no hay centro de salud que te pueda atender ahora, pero hay un centro de dispensación comunitaria en este lugar que va a dispensar antirretrovirales mañana o pasado mañana, o podemos enviar cuando posible a agentes comunitarios que te hagan una visita domiciliaria. Entonces, dependiendo de cuál es el problema y la necesidad, se intenta de acercar lo más posible la solución al cliente y no esperar que se regularice la situación para que el cliente pueda tener acceso a su servicio. Siguiente. Ya lo hemos mencionado, pero justamente como ya he dicho, los puntos de dispensación independientes complementan también esta estrategia. Se han desarrollado 20 puntos de dispensación comunitarios en distintos departamentos geográficos y en la acción priorizando los departamentos que tienen más alta densidad poblacional, pero también que tenían la tasa de pérdida los problemas de retención más altos. Independientemente del establecimiento a los cuales los pacientes están vinculados, cada paciente puede elegir si lo prefiere de abastecerse a través de estos puntos de dispensación y el personal comunitario que apoya tiene una capacitación especial para poder hacer un buen trabajo. También estamos considerando que estamos en un país donde hemos avanzado, hemos casi completado la transición a TLD régimen de TLD, y eso facilita en cierta medida esta dispensación porque tenemos una simplificación bastante importante del número de régimen que se dispensan en el país.
También la información, para poder implementar este sistema, hemos tenido también que implementar un sistema de información a nivel comunitario. Entonces, más que nada, con el apoyo de PEPFAR, los agentes comunitarios tienen sus tablets. Esos tablets están los sistemas de información para que la información se pueda triangular y no haya repetición de casos que se dispensan a la vez en el punto de dispensación y que aparecen como lost to follow-up en el centro de salud, etc. También esta estrategia, como decía, ha tenido buenos resultados en la retención y el plan para el próximo año es de extender de 20 a 50 puntos de dispensación en el país. No hay más nada. Me terminé. Entonces, les agradezco de su tiempo. Estoy feliz de haber logrado compartir esta información con ustedes y disponible en seguir intercambiando. Gracias. Muchísimas gracias, Julia, y de verdad que no sé cómo agradecer que Gracias, Julia. Voy a conectar con Annalise. Un abrazo. Bye. De WhatsApp. Y quiero darle la palabra entonces a Gabriela Bonilla. Gabriela, bienvenida y es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, buenos días. Saludos a todas las redes regionales del proyecto que están con nosotros acompañándonos. La idea es que comencemos ya con la presentación de los 5 minutos. Ajá. Listo. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por la oportunidad. Si quieren, entonces nos ayudan. Lo que vamos a hacer con la presentación va a estar Eduardo ayudándonos a pasarla. Edu. Entonces, lo que hemos hecho para hoy es comentar rápidamente lo que han identificado nuestras redes como principales necesidades y la respuesta que estamos dando. Bueno, como ustedes saben, la subvención multipaís que están desarrollando las redes regionales de ALEP y poblaciones claves pone el énfasis en lograr la sostenibilidad de la respuesta regional al VIH y para eso las redes regionales están centradas en generar mucha incidencia, en fortalecer su capacidad de lobby, abogacía, en adquirir mucha evidencia, generar investigaciones y también generar alianzas con el sector privado, con la academia y tener participación en mecanismos de contratación social. Todo esto sigue siendo profundamente relevante en el contexto del COVID. Como ustedes van a ver en un ratito en la presentación, las redes regionales han hecho una identificación muy pronta de las necesidades principales en el marco del COVID y en primer lugar, ¿qué vimos? Vimos que se requiere una respuesta rápida a las poblaciones que están insertas en la economía informal. Muchas personas con VIH están en la economía informal, mujeres jefas de hogar, personas trans, trabajadoras sexuales. También una preocupación que ya se ha repetido en este y otros webinars que tiene que ver que si no hay alimentos, si no tenemos acceso a los alimentos, es imposible permanecer adherentes a los tratamientos. En tercer lugar, se ha observado que falta una adecuada respuesta de las instituciones a la violencia basada en género que está aumentando en la cuarentena y que requiere una respuesta diferenciada por el contexto de la cuarentena. Además de este tipo de violencia, nuestras redes han denunciado la violencia institucional desde cuerpos policiales, ejército o incluso otras autoridades por negligencia. Y por último, se ha observado la mayor dificultad en algunas poblaciones claves para tener las medidas de prevención porque no tienen las condiciones para estar en el ambiente social, principalmente personas en condición de calle y personas en cárceles. Y finalmente el desafío que también lo ha mencionado Alejandra en otros foros para el sistema de salud, que tiene que ver con que si estamos generando distribución domiciliaria de medicamentos, incluso con un formato multimes, está el desafío de lograr también una distribución de anticonceptivos, condones y leche maternizada o de fórmula. Vale, la siguiente, la tercera, gracias. Y luego ya vamos por la mitad. El gran valor que ha tenido nuestra subvención en este contexto de COVID ha sido la capacidad de las redes regionales que nos están acompañando esta mañana de generar una muy fuerte negociación a nivel regional y poderla bajar a sus referentes en los países. Las redes regionales
un reconocimiento para ellas, para sus secretarías. Han estado coordinando permanentemente con ministerios de salud, con socios técnicos, con ministerios de la mujer, y han estado con otras organizaciones de derechos humanos y apoyando mucho a sus referentes nacionales, que a la vez son los que están coordinando a nivel logístico la entrega de medicamentos desde las propias organizaciones. Hay varias campañas de solidaridad, de distribución de alimentos y de kits de protección, estrategias muy oportunas de acompañamiento y contención emocional, de acompañamiento telefónico a las poblaciones y un esfuerzo por generar mensajes específicos para las distintas poblaciones. Edu, la siguiente. Y luego rápidamente, nos quedan 3 minutos para ver lo que están haciendo cada una de las redes en específico. Entonces, por ejemplo, ustedes han podido observar, ITPC LATCA está actualizando diariamente la información que tenemos sobre cuidados preventivos y tratamientos, y a la vez en muchos países está apoyando la coordinación logística de entrega de medicamentos, de tratamiento. ICW Latina ha organizado varios webinars y ha tenido 3 ejes centrales. Uno muy importante, que ha sido visibilizar cuáles son las condiciones de las mujeres en cuarentena. Está haciendo denuncias en diferentes niveles sobre la necesidad de una respuesta adecuada a la violencia basada en género, y también está llamando la atención sobre la importancia de una respuesta para todas las mujeres con VIH que estaban insertas en la economía informal. También ICW Latina está haciendo campañas de donación de alimentos, de kits de prevención, y ahí vemos que las referentes nacionales han estado muy activas generando muchas redes de comunicación. J. Malac, Jóvenes Positivos, ha centrado, digamos, toda la narrativa y toda la gestión y la abogacía en 2 cosas. Primero, lograr una articulación de todas las políticas de la respuesta al VIH con la respuesta al COVID, pero además tratar de coordinar esa articulación con sociedad civil, y además ha hecho una comunicación en torno a cuáles son las condiciones que se necesitan para que la juventud, las personas jóvenes con VIH puedan cumplir el aislamiento social sin afectar la salud integral. Finalmente, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe, Mujeres Positivas, lanzó la campaña Voluntarios por las Américas, que son personas que se están capacitando rápidamente para poder acompañar, ya sea trayendo medicamentos, haciendo apoyo emocional, o incluso sabiendo cómo actuar si se identifican síntomas compatibles con COVID en personas con VIH. Y por último, les vamos a contar, Edu, la siguiente. Bueno, REDCA también a nivel de Centroamérica está haciendo una gestión con las organizaciones de base comunitaria, ¿verdad? Para ayudar tanto en la distribución de medicamentos domiciliarios como para que se observe la confidencialidad en este sistema de distribución. El AMPUT, que es la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas, está haciendo una distribución de un documento que prepararon con recomendaciones para los gobiernos y para organizaciones de sociedad civil en materia de cómo prevenir y reducir los riesgos de contagio entre personas que usan drogas, y principalmente está haciendo algunas recomendaciones para cuerpos policiales y militares. Ellos están acá, entonces nos podrán comentar también en un ratito por el chat. De LACTRANS está haciendo varias gestiones de abogacía para incluir a las personas trans en los programas humanitarios y de recuperación del empleo. Están haciendo además varias denuncias por la violencia institucional que se ha identificado, y una acción que se ha tomado es que haya personeros de derechos humanos en las estaciones de policía para prevenir esta violencia contra personas trans. Y Plappers, que es la plataforma de personas en trabajo sexual, está haciendo campañas para promover donaciones de alimentos y dinero, pero además están distribuyendo pues los kits de protección, guantes, gel, mascarillas, una población cuya fuente de empleo en este momento pues está detenida y destruida. Como vemos en los países, se ha activado muchísima la atención a las poblaciones por teléfono,
haciendo muchísima orientación, guía sobre a dónde recurrir, a quién llamar, cómo va a estar la distribución de medicamentos y además han organizado los webinars. Y finalmente, Eduardo, lo que estamos viendo es que la respuesta que nuestras redes están dando está muy en la línea de su capacidad de hacer incidencia, hacer abogacía. Sabemos que tenemos que mantener la lógica de esta subvención, que tiene que ver con nuestra incidencia para la respuesta al VIH, que siga siendo relevante esa respuesta aún en épocas del COVID. O sea, aún en épocas del COVID, que la respuesta sea relevante, que sea sostenible, que tenga perspectiva de derechos humanos, que tenga perspectiva de interseccionalidad, y ese es el esfuerzo que están haciendo las redes que nos acompañan esta mañana. Muchísimas gracias, Gabriela, por esa gran presentación. Queremos mostrarles una experiencia que tenemos de alcance en línea online a través de la experiencia de Linkage con Benjamin Eversledge. Vamos a presenciar su presentación. Hello, I'm Ben Eversledge. I'm a technical advisor for online HIV services at FHI360. I support our global and bilateral HIV programs, which are mainly funded by USAID and PEPFAR. So let's jump right into our topic on how HIV programs can maintain virtual connections with beneficiaries while physical distancing. Physical distancing refers to the need to physically separate yourself from others to help prevent the spread of the new coronavirus. And we say physical distancing and not social distancing because we should still stay connected and remain close to people socially. However, for most HIV programs, this is a huge challenge. People living with HIV and key populations may increasingly feel separated from their community and health services because of physical distancing. Somewhat like how this coronavirus is feeling in the GIF shown here. Meanwhile, many HIV programs have not adapted to supporting their clients outside of physical contact. Virtual and online channels can help HIV programs continue service delivery in the context of COVID-19. And regardless of the pandemic, it's time HIV programs shift to connecting more with their target audience online. As of this year, over 67% of the world's population are mobile phone users, and nearly 60% are connected online. And this, of course, includes many people living with HIV and key populations. Today, I will highlight 4 approaches. These approaches come from Going Online, which is a framework for supporting HIV services across the Cascade, which you can learn more about through the link below this graphic. So we'll look at social network outreach, virtual case management, the online reservation application, or ORA for short, and using WhatsApp to provide technical assistance to partners. Social network outreach can help cadres of HIV outreach and peer education staff conduct their outreach and mobilization activities online or virtually. Active outreach entails one-on-one conversations initiated by the outreach workers who go onto social media and dating apps and start conversations with members of the target audience. And they establish themselves as a useful resource for asking questions about sexual health and accessing HIV services. You can also adapt this approach to really focus on staying in contact with your existing beneficiaries through messengers such as WhatsApp, Signal, or Telegram. That would be similar to a case management approach that we will discuss later. So you can see an example here of a typical conversation on Grindr to the right. If you read the chat, you can see it is important for outreach workers to be a member of the community, to remain aware of the purpose that people use these platforms, and be supportive and non-intrusive. It also takes some skill building, training, guidance, and some people are just better at it than others. Passive outreach is when an outreach worker or CSO shares broader public or group messages to establish their online presence among their target audiences. It includes posting content on official program pages, such as the example shown to the right of the Instagram page for Equals, an LGBT CSO in Barbados. These approaches aim to generate a following online that leads
followers to initiate a dialogue with your program and seek out services. A message matrix or set of approved messages is often the simplest first step to getting started posting content online and guiding outreach workers' individual chats with clients. This is an example. It is a new messaging guidance for various audiences related to COVID-19 and HIV programs. So it can be accessed at the link below the graphic. So consider these tips for using social network outreach. Before going into a lockdown, ask outreach workers and case managers to ask their clients if they would like to be reached by phone if they cannot meet physically, and use a form that does not clearly identify names and numbers as being key populations or people living with HIV. Procure devices for outreach workers and or distribute airtime to staff to allow them to work from home and stay connected with clients. Ensure staff understand that there may be new privacy concerns when working from home or near family, and leverage existing online outreach workers and community leaders to train broader outreach staff and adapt global guidance for safe and confidential outreach that can be adapted to the local context. You also train in smaller groups or use WhatsApp or another platform to practice online communications or chats in these groups. So you can use WhatsApp with outreach staff and field staff and team providers to support outreach workers that are addressing client queries and provide supportive supervision. You can use also simple tools to track and refer clients to services, such as what we'll be discussing later, the online reservation application. Virtual case management can help cadres of peer navigators and case managers provide their support to clients online or virtually. The main objective of this approach is to support continued access to ART for people living with HIV. But these approaches can be used for supporting continuation of PrEP for people who continue to be at high risk for HIV and other routine care and counseling needs. Telecounseling or telemedicine leverages clinical staff or other trained staff to connect with clients virtually to provide support and reduce clinic congestion. These same telemedicine approaches can be used by staff at HIV clinics to call clients before their appointment to conduct a virtual COVID-19 screening and triage. We can also provide doctors and nurses with a smartphone and mobile data that they can use so they can connect with clients on Messenger, voice, or video call. Implementing this can be as simple as a dedicated smartphone and WhatsApp line to connect through chat, call, or voice, or video, or a more professional telemedicine app. You'll need to simultaneously create demand for these new telemedicine services by informing clients on how to connect with staff that are offering telemedicine services, or by connecting clients from a call center. Using voice calling or messengers, HIV programs staff can maintain strong links with clients across the cascade and prevent drop-off. This is a picture of Nivedita, an outreach worker who calls clients who book an appointment for HIV testing at private labs across India, and she supports them to get in for their testing. Another cadre of staff calls clients afterwards to provide them post-test counseling and linkage to ART for those that tested positive. This team effectively linked 100% of newly diagnosed PLHIV to ART, showing that phone-based support can be very effective for linkage. Similar staff can be used to follow up clients using HIV self-testing or follow up with clients taking ART and PrEP to check in on medication stocks and support access to refills. These approaches should leverage a couple things, including a secure tracker tool with client contact information to ensure ability for them to follow up by phone. Training on etiquette of online client support and how to communicate with clients virtually, safely, and without unintended disclosure of medical information. They should also use call scripts and mini practice sessions of having these conversations by phone with clients. They can also leverage a list of referral facilities with updated hours and alternative service delivery mechanisms. Programs
case management should be paired with a more convenient and accessible options for service delivery and pickup, especially in the context of COVID-19, as facilities may be restricted or closed. Consider allowing peer navigators, case managers, or logistics partners to deliver commodities. And private lab networks can coordinate home collection for HIV, STI, and viral load testing. We can empower and train staff to deliver HIV self-testing kits. And remember to protect staff by providing PPE, personal protective equipment, and official badges, signage, and approvals from the relevant ministry and law enforcement that allow them to continue to do outreach in the field. And then coordinate with other efforts that will allow multi-month dispensing of ART and PrEP. Now, with social network outreach and virtual case management, your HIV program staff can begin supporting clients at a physical distance. The online reservation application, or ORA for short, can help facilitate connections across the cascade when connecting with clients virtually. So let's review some of the features of this app, which is now used in 11 countries. Allow your clients to assess their own HIV risk, receive tailored service recommendations, and book appointments across your partner clinics, all on their own. Outreach and clinic staff can also book appointments on clients' behalf if the client doesn't have mobile data or smartphone. This is an entirely online process of outreach to arrival and clinics that does not require filling or passing of paper forms and referral slips. If you haven't tried it yet, we can give you a link to try out these client-facing functions on Aura on your phone or computer. Clinic staff log into Aura and view all upcoming appointments booked at their clinic. This gives them the option of limiting appointments and pre-screening clients before they arrive to support COVID-19 prevention. Clinics also use this dashboard to report all services provided to clients during their appointments, which include many services required for PEPFAR-funded HIV programs. Aura allows HIV programs to offer clients services outside of traditional clinics as well, including HIV self-test pickups, peer distributed HIV self-testing and reporting, and also private lab home-based services. Case managers view clients assigned to them through their login. They can easily filter between clients on ART and PrEP. They can report retention, multi-month dispensing, viral load test results, and detail other case notes. You can see the video to the right showing a case manager logging in, filtering to only view clients on PrEP, and updating the status for that client. Index testing is simplified on Aura. Simply click a button to send the client an SMS with a link for them to use a client-led anonymous partner notification system, among a few other methods described on the slide. Now, you may want to use Aura or create something similar. We listed some considerations and costs for using Aura here, and we'd be happy to share a technical brief on the approach and other complementary resources. This is an approach you can implement with technical assistance from FHI 360. This final example from our linkage project in Indonesia shows a way to maximize the use of a very accessible platform to deliver technical assistance, that is through WhatsApp. In Indonesia, due to COVID-19, our HIV program staff were unable to meet with health workers to provide routine technical assistance. They advertised weekly thematic technical assistance via WhatsApp. They call it BMW. See the flyer to the right. Here are some of the general steps in the flow of the WhatsApp session. You can see the opening remarks provided as an audio message by Provincial Health Office representative. There are topic presentations shared by sharing PowerPoint slides in the chat and adding audio presentation. The use of Mentimeter is another app, is used to collect feedback and questions, and also run a quiz and select winners for small prizes.
You may want to consider several items listed here to make the most of WhatsApp for effective delivery of technical assistance, such as incentives, robust facilitation, and maybe official endorsement. With this approach, the project in Indonesia engaged 125 participants in their first BMW and 190 in their second. And they also helped the rollout of clinic adaptations to COVID-19, including multi-month dispensing for ART. Thank you for your time. I'd like to highlight our great team who helped contribute to the development of many of these approaches and help pull together this presentation. Feel free to reach out to us by email for support and join the Going Online WhatsApp group chat to discuss and share on all of these and related strategies. Bueno, ahí teníamos la presentación de Benjamin. Benjamin está con nosotros acá conectado en este momento. Y si tienen alguna pregunta, ya saben, la pueden hacer a través del chat del webinar. Continuando, entonces, si quieres, vamos contigo, Alejandra. Perfecto. Voy a poner mi camarita. Bueno, voy a comenzar porque de verdad que el tiempo apremia, así que cuando llegue la presentación, pues comenzaremos. Bueno, mi presentación consiste en exponerles un poco de manera muy breve cómo está la política de dispensación de antirretrovirales y la adopción y estos desafíos en América Latina en tiempos de COVID. Como verán en mi primera lámina, ya desde el año 2015 la Organización Mundial de la Salud examinó la diversidad cada vez mayor de las necesidades de los pacientes y evaluó la manera en que los programas podían tratar y atender a las personas de manera diferenciada en el marco de una estrategia de salud pública. Y en el marco de eso se definieron una serie de estrategias, entre las cuales estaban, como ya han mencionado el ponente anterior, pues la dispensación por más de 3 meses de medicamentos antirretrovirales cuando los pacientes tenían una situación clínica estable. Además de incorporar también acciones relacionadas con la sociedad civil, de manera que se pudiera brindar una atención con base comunitaria a aquellos pacientes que presentaran una condición clínica estable. Como todos conocen la cascada de tratamiento de América Latina, pues sabemos que aproximadamente el 85% de la población de América Latina que recibe tratamiento antirretroviral, tiene una carga viral suprimida, así que podríamos estimar que el 85% de los pacientes de nuestra región que se encuentran clínicamente estables, pues podrían verse beneficiados por este esquema de 3 a 6 meses de tratamiento antirretroviral en sus respectivos hogares. Ok, ahí está. Entonces vamos a poner la tercera lámina, por favor. Perfecto. En el marco de la epidemia de COVID-19, la ONU-SIDA decidió hacer un levantamiento de información sobre cómo estaba la política de dispensación multimés en América Latina. Y en el marco de esta política de dispensación obtuvo una serie de resultados que fueron respondidos por los directores de programa de VIH de nuestra región y a su vez por los directores del país de ONU-SIDA. Y ahí pueden ver que de acuerdo a la política establecida en la región, el 76% de los países de América Latina pues suministraban una política de más de 2 a 3 meses de medicamentos antirretrovirales. La siguiente. Cuando se les preguntó a los directores de programa o a través de los directores de ONU-SIDA cuál era el porcentaje de cada uno de los meses, pues ahí pueden ver que 2 meses el 38%, 3 meses el 54% y 6 meses solamente el 8%, y ahí están algunos países, a pesar de que no quiero concentrarme en cada uno de los países de manera individual. Siguiente lámina, Eduardo. Cuando se les preguntó si esta política de dispensación de antirretrovirales de más de 3 meses era resultado de la pandemia de COVID, vemos que cerca del 47% indican que fue consecuencia de la pandemia. Y como hemos mencionado ya en varios webinars, porque algunos de ustedes ya me han oído esta presentación, pues si como consecuencia de la pandemia COVID-19 en nuestra región logramos que se implemente esta política de acceso a tratamiento de más de 3 meses como una política pública ampliamente implementada, pues será un beneficio agregado de esta pandemia. Sin embargo, la siguiente, Eduardo, cuando preguntamos si esta expansión de más de 2 a 3 meses de tratamiento era ampliamente implementada en los países, vemos que el porcentaje se reduce un poquito más y solamente el 47% de los países que están dando multimeses de tratamiento realmente lo hacen de manera amplia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hacen en todas las ciudades, muchos lo mantienen solamente en algunos centros de salud,
muchos los mantienen solamente para un grupo de la población. Sin embargo, la idea de esta política es que todo paciente que esté clínicamente estable, y hay toda una definición de lo que es un paciente clínicamente estable, pues realmente puede haberse beneficiado de recibir en su consulta más de 3 meses de tratamiento. La siguiente, cuando vamos a preguntar si existe una política de distribución de comunitaria, ese porcentaje se disminuye significativamente y vemos que solamente el 24% de los países realmente utilizan la sociedad civil o las organizaciones de base comunitaria para apoyar el proceso de distribución de antirretrovirales, que como bien hemos mencionado ya en las presentaciones anteriores, en este momento podría jugar un rol bien importante de acceso al tratamiento, por supuesto siempre cuidando las medidas de protección adecuadas en tiempos de COVID. Sin embargo, la siguiente, Eduardo, ONUCIDA no se quedó solamente con las respuestas que daban los estados, y para esto lanzó una encuesta la segunda semana de marzo, y es importante decir esto porque esto fue todavía apenas, habían pasado solamente 15 días que el COVID había llegado a nuestras fronteras en América Latina, y eso pues va a dar algunos resultados que podrían modificarse en el transcurso del tiempo, y le preguntó a las personas que vivían con VIH, bueno, las mismas preguntas que se le hizo a los directores de programas y a los directores de ONUCIDA, y estas fueron las respuestas. La siguiente, Eduardo, por favor. La primera respuesta es cuando se les preguntó en ese momento a las personas que vivían con VIH, y fueron cerca de 1.500 personas las que respondieron a esta encuesta de varios países de América Latina, si tenían en ese momento antirretroviral para los próximos 3 meses, el 78% contestó que no. La siguiente lámina, Eduardo. Cuando se les preguntó específicamente por cuánto tiempo lo tenían, vemos que el 13% opinó que en ese momento se les agotaba el mismo mes, es decir, en el mes de marzo. El 31% manifestó tener para un mes, es decir, que se les acababa a mediados de abril, y solamente el 6% en ese momento contestó que tenía para los 3 meses de tratamiento. Estos datos, además, cuando se ponen en los países más grandes, pues generan unos retos adicionales que ya veremos más adelante. La siguiente lámina, Eduardo, por favor. Cuando se les preguntó a las personas que vivían con VIH a través de la encuesta qué tipo de servicios esperaban de las organizaciones gubernamentales o de la sociedad civil, el 82% manifestó que esperaba un mejor mecanismo para proporcionar antirretrovirales, y el 54% planteó que era necesario abordar el estigma y la discriminación, y ya Gabriela mencionaba muchas acciones de incidencia que están haciendo justamente para vencer el tema del estigma y discriminación en los servicios de salud, que en este momento, pues yo creo que todos están de acuerdo, se ha exacerbado de una manera no adecuada. Muchos planteaban la necesidad de apoyo psicosocial y otros necesitaban apoyo en materia de oferta de pruebas. En este momento, y lo conversaba con los coordinadores de este webinar, pues los programas están adaptando su política para realmente garantizar los 3 meses de tratamiento, o por lo menos 2 meses de tratamiento. Pero así como dice esta encuesta, es mucho lo que pueden hacer las organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil para que mientras los programas adecúan sus políticas a esta nueva realidad, pues realmente poder llevarle el tratamiento antirretroviral a aquellos que se están quedando por fuera del acceso a tratamiento. La siguiente, por favor. Cuando definimos algunas líneas y conclusiones generales en base a esta encuesta, que es muchísimo más amplia, pero solamente me dieron 5 minutos para responderla, consideramos que es importante recordar que esto se hizo cuando todavía muchos países no habían implementado completamente sus políticas de lockdown o de cuarentena, y que por ende esto debe haber cambiado en este momento 4 semanas después de que se hizo esta primera encuesta. Para lo cual entonces en este momento hemos lanzado una nueva encuesta, ya tenemos cerca de 2.000 respuestas, queremos hacer desagregados específicos por países, porque la idea de estas encuestas no es solamente preguntar cuáles son las necesidades de las personas que viven con VIH, la idea es que ustedes puedan hacer uso de esta información para, como bien decía Gabriela, definir estrategias de abogacía que puedan hacer incidencia para garantizar lo que todos necesitamos en este momento, que es una atención integral de calidad a nuestra población clave y a las personas que viven con VIH. Como les mencionaba, la siguiente lámina, esta es la nueva encuesta que salió, que está en este momento siendo difundida por muchos de ustedes y por supuesto en la página de ONUCIDA, y que busca, como ya he mencionado, pues recabar información necesaria para acciones de abogacía directamente dirigidas a el público de esta llamada, estos 102 participantes, que de alguna manera deben incidir en garantizar que sus programas
garanticen el acceso a tratamiento a todos y todas las personas que lo necesitan. Muchas gracias. Yo he compartido esta presentación mientras asume la moderación nuevamente Diego. Yo he compartido esta presentación con los moderadores y por supuesto la voy a compartir con ustedes, y además desde UNUCIDA estamos definiendo algunos mensajes claves en un documento de abogacía para que justamente con estos resultados puedan tener las organizaciones de la sociedad civil el insumo necesario desde el punto de vista enmarcado en la evidencia, porque son claras por parte de ustedes, y puedan utilizarlo como herramienta de incidencia a la hora de negociar con los distintos estados. Muchísimas gracias, Alejandra. Y quería darle la palabra al doctor Giovanni Rabasi de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor Giovanni, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo agradezco enormemente la invitación. La OPS ha intentado estar lo más posible en este tipo de plataformas de comunicación, tanto con las redes de sociedad civil, con los programas de VIH, y entonces estamos realmente intentando transmitir la información y las orientaciones de la OMS sobre la respuesta al COVID y manteniendo la continuidad de los servicios de VIH, pero también de tuberculosis y malaria. Yo creo que ya se han hablado y presentado muchas cosas, entonces voy a compartir algunas consideraciones basadas en lo que hemos observado en las últimas semanas. Y realmente en las últimas semanas hemos visto una movilización en todos los niveles, tanto de respuesta al COVID como de una respuesta para mantener los servicios esenciales. Y dentro de la respuesta al COVID también para prevenir la transmisión, para prevenir la morbilidad y mortalidad y para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia. Y realmente quisiera felicitar al trabajo de las redes y del proyecto ALEP, porque es un ejemplo de cómo de forma muy rápida la comunidad se movilizó. Por otro lado, es importante también que en este momento intentemos proteger los logros de la respuesta al VIH, a tuberculosis y malaria, que sabemos que son todas condiciones de salud con una perspectiva de eliminación como problemas de salud pública, con metas bien definidas al 2020 y al 2030. Y entonces es importante evitar que la pandemia represente un retroceso sobre los progresos que hemos colectivamente alcanzado hasta ahora. Y obviamente el rol de la comunidad en esto es fundamental. Y como lo mencionó también Alejandra, es importante en esta situación de emergencia considerar cómo la crisis puede ser en realidad una oportunidad. Y creo que el tema del uso de las plataformas virtuales, de la dispensación por varios meses, etcétera, son ejemplos de cómo recomendaciones y nuevas tecnologías que existían hace tiempo finalmente se están considerando, se están implementando, y es importante que se mantengan aún después de este momento de emergencia. Entonces, por un lado, creo que muy bien se comunicó la importancia de la participación de la comunidad y de la sociedad civil en la respuesta al COVID y al VIH, tuberculosis y malaria dentro de la respuesta al COVID, para que la respuesta sea realmente basada en derechos humanos, centrada en la persona y en la comunidad, y por la capacidad de la sociedad civil de alcanzar a los grupos más vulnerables y sin olvidar también las áreas remotas, las poblaciones desconectadas, el tema del alcance intercultural también con las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, es sumamente importante que la
que la comunidad sea involucrada desde el principio en la respuesta al COVID, que haga su parte en la diseminación de información correcta y confiable sobre COVID, COVID y VIH, tuberculosis y malaria, y combatir los mitos, fake news, el estigma y la discriminación, evitar que realmente haya una multiplicación de estos mitos que pueden confundir. Además, bien se vio cómo se está movilizando la sociedad civil en la diseminación de información sobre servicios disponibles en un contexto de lockdown. Al mismo tiempo también como la sociedad civil está teniendo un rol importantísimo en el monitoreo de los desafíos a través de encuestas rápidas sobre la continuidad de los servicios, el desabastecimiento, las barreras que las personas están enfrentando, y que esta información se pueda llevar y utilizar para abogacía con los diferentes actores a nivel nacional y regional. Por otro lado, también se ha mencionado el tema de cómo se está cambiando la modalidad de prestación de servicios, y un tema es en este momento absolutamente priorizar el atendimiento de las personas con VIH, de las personas con tuberculosis que más lo necesitan. Los nuevos diagnósticos, las personas con una situación inestable, con infecciones oportunistas, que sí requieren un atendimiento por el equipo de salud. Y las personas estables, que realmente se intente postergar, postergar las consultas, postergar las pruebas de laboratorio no urgentes. Los equipos de salud están totalmente dedicados al COVID y posiblemente los servicios están saturados, entonces es importante, por un lado, priorizar el atendimiento y también pensar en el task shifting, o sea, qué pueden hacer proveedores comunitarios capacitados para atender a las necesidades de las personas. Y un ejemplo para focalizar, por ejemplo, en otra enfermedad es el rol de los agentes comunitarios en la malaria, en el tema de diagnóstico, de distribución de redes, de mosquiteras, en áreas remotas y en áreas endémicas. Pero también, por ejemplo, la importancia del seguimiento de las personas con tuberculosis con un control diario de la toma, que en este momento puede realizarse a nivel comunitario o hasta a nivel, obviamente, virtual. Se han mostrado varios ejemplos de lo que se puede hacer con las plataformas virtuales, entonces no me voy a detener más en ello, pero solamente decir que el tema de la dispensación para varios meses de antirretrovirales y de otros medicamentos e insumos, y el tema de la entrega domiciliaria lo estamos trabajando de una forma coordinada también con ONUCIDA y con USAID, y estamos finalizando un documento de orientaciones para la implementación de esta medida de una forma sostenible e integrada al sistema de gestión de suministro. O sea, que no sea solamente una medida de emergencia ahora por el COVID, sino que se integre desde el punto de vista normativo, regulatorio y de funcionamiento del sistema de gestión de suministro aún después de la pandemia. Con relación a servicios de prevención y prueba, sí, creo que son los que hasta ahora han sido más desatendidos. Un tema importante es focalizar aún más estos servicios. Y esto, por ejemplo, se puede hacer a través de una forma de triaje, también por vía virtual, para identificar realmente a las personas con más alto riesgo que requieren hacerse una prueba de VIH sin poder esperar hasta que se normalice la situación. En este momento, los países que cuentan con la autoprueba es la hora
Es una nueva tecnología y estamos viendo con algunos países y dentro de algunos proyectos cómo mejor utilizar la autoprueba en este contexto para mantener el acceso a la detección de casos. Muy bien se puede seguir la entrega de condones y lubricantes en puntos de recojo a nivel comunitario o a domicilio y bueno, todas las modalidades remotas que bien se presentaron para el outreach, para la consejería, etcétera. Pero obviamente nos preocupa que estas acciones a nivel comunitario se hagan con mucha cautela, protección, seguridad para los proveedores y los usuarios. Y entonces termino con algunas opciones que desde el punto de vista de las medidas de prevención y control se pueden adoptar a nivel comunitario. Algunas son medidas administrativas, como reducir la frecuencia de servicios o reducir el número de atendimientos o adecuar los horarios para espaciar las citas o los contactos. Otras son medidas de triaje, por ejemplo, para realmente identificar y atender a los usuarios de más alto riesgo y triaje para usuarios sintomáticos para adoptar medidas específicas de control de infección con estas personas. También es importante reorganizar el flujo y de personas en el espacio y del centro comunitario para reducir el tiempo de permanencia, evitar, garantizar el distanciamiento físico, tener un área separada para los sintomáticos y posiblemente tener una buena ventilación en el espacio. Y obviamente todas las medidas de higiene de manos y equipamiento de protección personal, incluida la limpieza frecuente de las superficies de contacto, ofrecer instalaciones para lavado de mano y acceso a desinfectante, y mascarillas para los sintomáticos y material de protección personal para los proveedores. Pero sabemos que esto es un gran desafío porque no siempre todas estas medidas se pueden aplicar y los insumos de protección personal están disponibles. Y por último, bueno, decir nuevamente que es importante que trabajemos para transformar esta situación de crisis en una oportunidad de innovación tecnológica, de introducción de nuevos modelos más centrados en la persona y en la comunidad y de mayor calidad. Promover solidaridad y apoyo. Creo que las redes están dando un buen ejemplo de cómo esto se puede hacer a nivel de la comunidad, pero también abogar por la inversión desde los gobiernos y recursos internacionales en la protección social y la protección de las comunidades más vulnerables. Y por último, un tema que nos está preocupando bastante es el tema del abastecimiento de medicamentos y de otros insumos. Y en esto estamos viendo cómo podemos facilitar procesos de cooperación horizontal entre países y revisando las existencias de medicamentos y entonces identificando oportunidades de donaciones, préstamos y otras medidas excepcionales. Realmente en este momento se están movilizando aviones militares, aviones presidenciales para poder garantizar que los insumos puedan llegar al país y evitar desabastecimiento. Bueno, aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni, por esa presentación importante desde la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a ver algunas preguntas que teníamos. Precisamente hay un comentario para ti, Alejandra, decía: la restricción por cédula de identidad, la falta de acceso a transporte seguro y otros los altos costos en transporte para llegar a los centros de salud y la no atención prioritaria por falta de insumos de seguridad, ¿se va a incluir en la nueva encuesta? Sí, absolutamente. La nueva encuesta justamente tiene un enfoque mucho más relacionado con el tema de derechos humanos y de medidas de protección social para justamente saber cómo se está evaluando, cómo se está monitoreando esto en la región. Yo comentaba ayer en una teleconferencia que las primeras 3 semanas, 4 semanas hemos estado como concentrados en acceso a tratamiento. Como bien decía Giovanni, varios países han modificado y definido su política justamente para garantizar acceso a tratamiento. Aquí mismo en Panamá están haciendo trabajo con organizaciones de base comunitaria y UNOCIDA está apoyando algunas de ellas.
el tema de acceso a tratamiento todavía le falta y todavía no estamos llegando a todos, pero fue uno de los primeros temas que se movió y hay cierta racionalidad en esto. Si me preguntan en este momento qué tenemos que mover prevención, que se está quedando por fuera, prevención que incluye acceso a condones, prevención que incluye acceso a testeo y a mecanismos innovadores de testeo, como bien lo mencionaba Giovanni, y por supuesto garantizar el PrEP también para 3 meses. Y el tercer punto, y muy importante, es establecer mecanismos de protección social. Ahí pues tenemos aquí al Fondo Mundial en la mesa, que tiene una experiencia en el trabajo relacionado con protección social, pero también existen otros actores, Banco Mundial, Unión Europea, la cooperación USAID, PEPFAR. O sea, en este momento tenemos que garantizar que los estados que están implementando medidas de protección social prioricen nuestras poblaciones clave. Y corresponde a todos nosotros garantizar que en esas medidas de protección social no queden por fuera las trabajadoras sexuales, no queden por fuera las mujeres trans, no queden por fuera las personas que viven con VIH, los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, si me preguntan en este momento, sin por supuesto desatender el tema de acceso a tratamiento, prevención y protección social tienen que en este momento ser prioritarias en cualquier agenda de abogacía que estemos desarrollando, y en eso justamente estamos produciendo material con la nueva encuesta, que espero que todos los que están aquí la hayan llenado. Esperemos que sí, y esperemos que sigan participando en la encuesta. Estamos en este momento conectando con Annelies. Ok, perfecto. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes es un poco el trabajo que ha venido haciendo el Fondo Mundial desde que existe el surgimiento del COVID-19 y cómo las oportunidades que hay a nivel de país y qué es lo que ya se ha, digamos, las flexibilidades que ya se han usado en la región. Entonces, primero quiero comenzar por decirles que en la página web del Fondo Mundial está toda la información necesaria. Hay un componente específico para COVID-19 y ahí está bastante la información, y muchísima de la información más crítica está traducida al español. Entonces lo pueden accesar ahí. Y vamos a la siguiente, por favor. Pues solo quería contarles que desde, si nos ponemos a pensar que más o menos el 17 de marzo, Fondo Mundial entró en una situación donde todos nos fuimos a casa, donde ya en Europa se estaba viendo bastante serio el tema de COVID-19, particularmente en Italia. Me acuerdo, bueno, que ahora que tenemos a Julia en esta conversación, la tuvimos que regresar de Haití 1 o 2 días antes de su viaje, porque nos amenazaban con cerrar las fronteras y tenían que viajar vía Estados Unidos, y ella, siendo italiana, nos generó bastante ansiedad el tenerla allá. Y son esas cosas que hemos tenido que ir respondiendo de un día a otro, y con una situación que es muy cambiante. En ese sentido, el Fondo Mundial ya el 4 de abril generó una situación y una oportunidad para que pudieran los países reprogramar recursos, usar ahorros y reprogramar recursos de las subvenciones actuales hasta un máximo de un 10%. Y ahí lo que se establece es la redistribución de recursos adquiridos con subvenciones existentes, especialmente en lo que respecta a infraestructuras y capacidades o sea, aquí lo que estamos viendo son 3 diferentes oportunidades. Una es de tomar equipos o vehículos, o inclusive si vemos el ejemplo de Haití, que fue un recurso humano que se está utilizando para apoyar la respuesta, y reubicarlo durante un tiempo a el uso, digamos, para responder a la emergencia. Luego se tiene el tema de la reprogramación de ahorros. Entonces, donde existen ahorros dentro de las subvenciones, se puede reubicar hasta un 5% de los ahorros de las subvenciones. Y donde no existen ahorros, porque tenemos en Latinoamérica en particular algunos países donde, por ejemplo, las subvenciones acaban de arrancar. Tenemos Colombia, que arrancó en octubre, noviembre del año pasado. Probablemente no tiene grandes ahorros, pero sí pueden tomar un 5% para reprogramar actividades que no van a ser ejecutadas por diversas razones y que pueden ser focalizados a la emergencia. Las actividades elegibles para esto incluyen la evaluación de la preparación frente a las epidemias, pruebas de laboratorio, transporte de muestras, utilización de infraestructura de seguimiento, control de la infección en centros de salud, campañas de información,
todo lo que es, digamos, equipamiento para protección personal, y todo esto con el enfoque claramente que pueda utilizarse para responder a las 3 enfermedades y minimizar el impacto que pueda tener en responder a las necesidades que tenemos en los países. Siguiente, por favor. Esto es solo para darles un pequeño bosquejo, y esto cambia casi semanalmente, y estamos teniendo solicitudes de varios países de la región. En un total, al 17 de abril, había un total de 11 países que habían solicitado estas flexibilidades para responder a la emergencia, y por un total de casi $3 millones que han sido, digamos, reubicados de las subvenciones actuales hacia la respuesta de COVID-19. Vemos desde solicitudes muy pequeñas como Belice o Venezuela, hasta una solicitud grande de Guatemala de 1.3 millones, o Cuba por $500,000. Y esto ha sido aprobado. Usualmente las solicitudes vienen al Fondo Mundial, yo diría que más o menos entre 48 horas es lo que se está tomando el fondo internamente para poder hacer la revisión y mandar la respuesta al país. Y esto con la idea de que puedan responder rápidamente a necesidades críticas de la respuesta. Siguiente. Estos son algunos ejemplos de los países. Aquí hay, por ejemplo, Bolivia, que está utilizando los recursos para fortalecer el diagnóstico y la atención entre las personas que viven con VIH, reutilizando temporalmente las máquinas GeneXpert para la ampliación de la cobertura para las test de COVID-19. Cuba ha solicitado fortalecimiento del diagnóstico molecular en laboratorios regionales, compra de guantes, caretas, máscaras y batas para mitigar el impacto en los programas de VIH. Salvador solicitó para el programa de TB máscaras quirúrgicas y máscaras respiratorias y gel, alcohol y termómetros. Y Honduras está mitigando el impacto de los programas de malaria y han solicitado máscaras quirúrgicas y máscaras respirador y 4 ventiladores y la máquina móvil de rayos X. Entonces, estos son solo ejemplos para que ustedes vean un poco lo que se ha venido solicitando a través de estas flexibilidades que son con las subvenciones actuales que empezaron, que son para el periodo quinto de reaprovisionamiento, que son 17 al 2019. Siguiente. Luego, el 9 de abril, y esto se mandó la información el 17 de abril a los países, a los CRs y a los MSPs, todos, la Junta Directiva también adicionalmente aprobó un mecanismo para autorizar la financiación hasta un máximo de $500 millones, y se suma al otro 500,000 millones de flexibilidades de la subvención anunciadas previamente el 4 de marzo. Entonces tenemos 2 mecanismos ahora para poder acceder recursos. Uno, el primero que les mencioné en los slides anteriores, es sumamente flexible y rápido porque son recursos que ya están aprobados y están en los países. O pueden llegar rápidamente si no hay saldo de caja en los países. Este segundo, se están haciendo las guías ahora para poder acceder a los mismos, y flexibiliza el uso de recursos, de lo que son optimización de recursos que había aprobado nuestra Junta Directiva en noviembre del año pasado, y los reubica hacia el uso de COVID-19. Creo que es importante mencionar que nuestra recomendación es agotar primero la reubicación de recursos, los ahorros y las reprogramaciones antes de ir a solicitar para este mecanismo. Y les explico por qué. Este mecanismo ha liberado hasta un máximo de 500,000 millones, pero con la salvedad de que si cada país viene a solicitar un 10% de su subvención del 20 a 22, va a sumar más o menos 1.3 mil millones. Entonces, va a haber una situación donde si todos los países vienen con la solicitud del 10% máximo, al cual en principio pueden ser elegibles, no va a haber suficiente recurso para todos poder accederlo. Y va a haber 2 procesos, uno donde haya adjudicación ahora y uno donde
si vienen nuevos recursos que estamos buscando ahora, se podría adjudicar después. Entonces, el mecanismo de utilizar los recursos de ahorros o de reprogramar recursos, si los hay dentro de las subvenciones actuales, es mucho más ágil si se necesitan acciones inmediatas. Y con eso lo dejo para si tienen preguntas o comentarios. Si tienen cualquier duda, pueden abocarse a su gerente de cartera, que tiene toda la información y les puede ayudar para poder responder a eso. Yo creo que para mí lo más importante es terminar solo con decirles que creo que es importante a nivel de los MCPs, a nivel de los receptores principales, que también busquemos e identifiquemos un poco lo que Julia estaba compartiendo, ¿no? Cómo seguimos teniendo impacto y cómo seguimos respondiendo a estos aspectos críticos en medio de esta situación. Entonces es importante que podamos visualizar, asegurar que los pacientes sigan teniendo acceso a llegar a recoger sus tratamientos. Eso es muy crítico en el tema de VIH. Lo que mencionaron otros colegas y que están viendo en el chat es el tema de ver que los derechos humanos no sean violentados. Y todo este trabajo que siguen haciendo las subvenciones actualmente, también ver cómo podemos flexibilizar y buscar mecanismos creativos en línea, etcétera, y discutirlo con su gerente de cartera para encontrar formas de seguir asegurando que la población pueda recibir información, pueda accesar medicamentos y pueda seguir trabajando independiente de la situación por la que estamos pasando. Con eso les dejo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Annelies, por conectarte con nosotros, así sea a través de otro tipo de tecnología, pero bueno, se logró y logramos comunicarnos para tener a Annelies en la llamada del día de hoy. Hay algunas preguntas, sé que nos hemos extendido en el tiempo, desafortunadamente por algunos fallos técnicos, pero vamos a hacer dos preguntas para que puedan dar respuesta. Hay una pregunta en el chat, dice: los ahorros de los programas del VIH brindados por el Fondo Mundial, ¿quién puede gestionar ese recurso de ayuda? Los recursos deben de ser gestionados. En el caso de los ahorros y de la reprogramación, lo tienen que gestionar a través del receptor principal. Y tiene que estar muy ligado hacia lo que son los planes de contingencia nacional. Entonces, una cosa que nosotros visualizamos es cómo estamos respondiendo al apoyo de los planes de contingencia nacional y apoyando de forma muy emergente y muy inmediata estas respuestas. Esto lo digo porque hay algunas acciones que se pueden, digamos, gestionar dentro de las subvenciones que no necesariamente son para responder específicamente a la emergencia de COVID, que inclusive se pueden visualizar con el gerente de cartera para decir: necesitamos, por ejemplo, queremos modificar la forma en que estamos llegando a las poblaciones, en vez de hacerlo de forma en persona, vamos a pensar en mecanismos para la visualización en línea. Y eso es algo que se puede entonces trabajar con el gerente de cartera y el receptor principal, pero no iría como la solicitud a través de lo de COVID-19. Entonces es importante que vean las directrices, porque hay aspectos muy claros y específicos que sí se puede pedir para esa reprogramación del 5% de ahorros y que no se puede pedir. Entonces eso es muy importante también, y los RTs y la página web del fondo establecen bastante claramente eso, que sí se puede y que no se puede pedir. Gracias, Annelies. Esta pregunta es tal vez para cualquiera de nuestros ponentes el día de hoy. ¿Existe alguna política o recomendación para las personas con VIH que aún se desplazan a sus lugares de trabajo para disminuir el contagio con el COVID-19? ¿A quién le gustaría dar respuesta? Yo te la contesto. Alejandra Corado de Onucida. Las recomendaciones son exactamente las mismas que a las personas que no viven con VIH. Aquí lo importante, si se vive con VIH, es garantizar que tengamos una carga viral suprimida y que mantengamos acceso a nuestro tratamiento para garantizar que tengamos una carga viral suprimida, que es lo que nos hace de alguna manera tener el mismo riesgo de tener complicaciones por COVID que aquella persona que no viva con VIH.
Entonces, mi recomendación es lo mismo: mascarilla, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos con agua y jabón, y garantizar que nuestra carga viral esté suprimida para que tengamos el mismo riesgo a complicaciones que una persona que no viva con VIH. Gracias, Alejandra. Aquí había otra pregunta. ¿Hay alguna estrategia desde el Sistema de las Naciones Unidas y Fondo Mundial de trabajo diferenciado con Nicaragua antes la no cuarentena, aislamiento, entendiendo esto como un riesgo en términos de salud? Bueno, contesto por ONUCIDA. No tenemos presencia en ONUCIDA en Nicaragua, pero sí tenemos Sistema de Naciones Unidas, el cual también pues tiene poca presencia. Por ejemplo, no hay coordinador residente en Nicaragua, y las recomendaciones del Secretario General de las Naciones Unidas y de la Organización Panamericana de la Salud son las mismas para todos los países. Hay algunos que las cumplen, hay otros que no las cumplen, pero las recomendaciones son exactamente las mismas, y yo creo y me atrevo a decir que una de las maravillas que tiene la respuesta al VIH justamente son estos espacios, son nuestra capacidad de comunicar, que no lo tiene ninguna otra respuesta de salud pública en este momento, y nos corresponde a los que trabajamos en la respuesta al VIH pues transmitir el mensaje a nuestro grupo de población clave y a las personas que viven con VIH de cuál es la evidencia científica que acompaña a la necesidad de mantener el distanciamiento físico, las medidas de protección personal, y yo creo que aquí nuevamente la respuesta al VIH logrará mucho en materia de protección de los grupos de población a los que nos debemos. Muchas Y gracias, Alejandro, yo añadiría que desde el Fondo Mundial sé que el gerente de cartera de Nicaragua se ha estado comunicando con ellos para darles toda la información necesaria para que puedan hacer la solicitud de las flexibilidades y la posibilidad de reprogramar, y ha estado trabajando con los RPs y también se ha comunicado con el MSP. Entonces yo creo que un poco lo que tú decías, Alejandra, desde la sociedad civil pueden empezar a buscar mecanismos para ver si eso es factible en Nicaragua o no, ¿verdad? Perfecto. En el chat tenemos algunos comentarios que les estaremos pasando también a nuestros ponentes más adelante, pero creo que por el momento solo quisiera abrir un poco los micrófonos para alguno de los panelistas si es que tiene que decir algo más. Anelis tal vez, o Alejandra o Gabriela, ¿quién le gustaría decir algo para finalizar el webinar el día de hoy? Bueno, yo tal vez solo desde el Fondo Mundial agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco las flexibilidades que estamos ofreciendo. También decirles que se aseguren de acercarse a su gerente de cartera de país a través del MSP también, y si no existe esta información clara a través de los receptores principales, de utilizar este canal para poder transmitir esta información, y si tienen cualquier duda, hacérnosla llegar. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Annalise. Nosotras, nada más compartirte algo de lo que estamos reiterando junto con las redes regionales, que tiene que ver con que garantizar una respuesta adecuada es una responsabilidad de los estados y desde la política pública, y que las redes vamos a estar allí, primero que todo, aportando toda la experiencia, todo lo que puedan agregar las organizaciones con base comunitaria también, y haciendo abogacía para lograr que la respuesta que se haga al VIH en el contexto del COVID, como decíamos, se ajuste a tener esa perspectiva de derechos humanos, y también que en el diseño de la respuesta estén contemplados en los espacios de diálogo y toma de decisión las organizaciones de sociedad civil. Y reiterar nada más que justamente las redes regionales estamos manteniendo la recopilación de información sobre cómo están nuestras poblaciones y tratando de traducir eso en las propuestas que se van a presentar, que se van a continuar presentando en los espacios de toma de decisión y de diseño de la respuesta. Gracias, Gabriela. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir como un mensaje final y poco para alinearme específicamente a las propuestas del Fondo Mundial, y es el rol importante que tenemos que jugar tanto la cooperación, OPS, ONUCIDA, como las organizaciones que se sientan en los distintos mecanismos de cooperación para garantizar que los recursos que se reprogramen del Fondo Mundial realmente vayan a fortalecer la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en tiempos de COVID.
porque hemos visto cómo muchos países, pues de alguna manera están utilizando esos recursos para tapar algunos huecos de la respuesta del COVID, pero sin tener realmente un lente claro que de alguna manera pues, apoye la respuesta al VIH. Por supuesto que siempre la línea es muy fina y eventualmente se puede conseguir y trazar el camino entre COVID y VIH, pero yo creo que tenemos que tener todos muy claros. ONUCIDA preparó unos lineamientos y unas guías de alguna manera para apoyar a los países, a los distintos MSP, de cómo garantizar que esos recursos fueran implementados de manera efectiva, como bien decía Annelise, para fortalecer la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en tiempos de COVID. Esa es la frase, no es fortalecer la respuesta al COVID dentro del marco de la respuesta al VIH, es fortalecer la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en tiempos de COVID. Ese tiene que ser el lineamiento. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias de verdad a los y las ponentes del día de hoy que estuvieron acompañándonos. Gracias a Julia, a Gabriela, a Benjamin, a Alejandro, a Giovanni y a Annelise. Y una disculpa grandísima con William que no logramos conectar por fallas técnicas, pero que esperamos tenerlo próximamente también para que nos comparta su experiencia desde Bolivia, desde el trabajo que están haciendo importante también en esa región. Y para todas y todos los participantes que estuvieron en el día de hoy acompañándonos, muchísimas gracias. Esperamos que puedan compartir este webinar desde el canal de YouTube de la plataforma LAC y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias y síganos en nuestras redes. Hasta luego.